Acuérdense que el número de reinos nos indica si un fluido se mueve de manera laminar o de manera turbulenta. ¿Cómo lo determinamos? Con ayuda de esta ecuación. ¿De acuerdo? Que el número de Reynolds es igual a ¿qué? A la velocidad del fluido, que esta la calculamos. Al diámetro del canal. ¿De acuerdo? Esto también es un dato de problema. La densidad del fluido también no es un dato. Y la viscosidad del fluido también es una propiedad del mismo. Entonces, todos estos son datos. Lo que calculamos es la velocidad del fluido. Ya sabemos cómo, que depende de la altura. Entonces, dependiendo de la magnitud de esta velocidad, nos van a dar números de Reynolds de distintos valores. Si el número de Reynolds es menor a 2000, el flujo es laminar. Si el flujo, bueno, aquí depende de los autores, ¿de acuerdo? En este caso, este autor está diciendo que si el flujo es mayor a 20.000, el flujo es turbulento, ¿no? Pero en la mayoría de los textos es 4.000. Aquí no le hagan caso a esto. Esto debe ser 4.000. Depende de cada autor. Unos dicen que son 3.800, 3.500, 4.000. En este caso, es que aquí este autor te está diciendo que es arriba de 20.000, pero no. El más común es 4.000. 4.000 nos indica un flujo turbulento. ¿De acuerdo? Bien. Bueno, entonces aquí les pongo la fórmula para calcular el número de Reynolds. Y ustedes ya pueden indicar si se va a comportar de forma laminar o de manera turbulenta. ¿Cómo? Conociendo la velocidad con la cual va a entrar su fluido al molde. ¿Y cómo lo hacen? Pues determinando el tamaño de la altura de su geometría, de su molde. Bien. Bueno, esto es más de lo que les había comentado. Y bueno, vamos a ver esto. Unas pruebas de fluidez. Ahora sí. Déjenme compartir. Fátima Zavala Ramírez, ¿me puedes ayudar a leer la diapositiva, por favor? Sí, profe. Dice, pruebas de fluidez. Se han desarrollado varias pruebas para cuantificar la fluidez, aunque ninguna se acepta de manera universal. En una prueba común de este tipo, se hace fluir el metal fundido a lo largo de un canal que se encuentra a la temperatura ambiente. La distancia que recorre el metal antes de solidificarse y detenerse en una medida de su fluidez. Obviamente, tal longitud está en función de las propiedades térmicas del metal y del molde, así como del diseño del canal. Aún así, dichas pruebas de fluidez son útiles y simulan situaciones de fundición en un grado razonable. Bien, es una prueba no aceptada universalmente, ya que si nosotros tenemos este elemento que nos ayuda a medir la fluidez de un elemento, de un metal fundido, ¿qué pasa? Bueno, si está hecho de un determinado elemento, va a tener distintos calores específicos, por lo tanto tiene la distinta capacidad de absorber calor. Entonces, dependiendo del material con el que esté hecho, va a ser su capacidad para absorber calor y transferirlo al ambiente. Entonces, aquí lo que es un elemento que nos ayuda a calcular qué tanto líquido va a recorrer por este camino. Esto es una longitud lo que estoy haciendo. Entonces, esta longitud que subrayé en azul, no podemos decir que es un índice de fluidez. O sea, ¿qué tanto va a estar fluyendo nuestro metal líquido antes de solidificarse? Entre más longitud tenga, mayor va a ser su índice de fluidez. ¿De acuerdo? Pero eso es una prueba que no es aprobada universalmente. No es una herramienta que podemos tener para saber qué tanto va a fluir un elemento en unas determinadas condiciones antes de fundirse. Entonces nos puede ayudar para saber en condiciones tenemos que vertir nuestro metal para que se llene completamente el molde. Entonces, esto es una prueba nada más. Bien. Tiempo de solidificación. Bien. El tiempo de solidificación nos dice en cuánto tiempo va a estar solidificándose un metal que está en estado líquido. Y vean, aquí les presento varias etapas. Vean, en la parte, esta es, digamos que es la geometría que va a tener el molde. Ya han pasado 5 segundos desde que entró el metal, ¿no? Y entonces lo primero que se empieza a solidificar son las paredes del molde.
¿De acuerdo? Aquí se ve que ya las paredes tienen un poco pues sí, de longitud. Y en los 5 segundos esto es lo primero que se empieza a solidificar. ¿Vieron? Después de que pasa un minuto, la solidificación va progresando. Vean, esta longitud entre las paredes y lo que ya está solidificado, pues está aumentando. ¿Ven cómo es la solidificación? Que parte desde las paredes del molde hacia el centro de la pieza. Y ven, después de 2 minutos, la solidificación ahí se ve un poco más clara. Después de 6 minutos es más marcada. Y lo último que está solidificando es la parte central de la pieza. Esto es lo último que se va a estar solidificando. Entonces, nosotros tenemos que calcular este tiempo de solidificación para dejar el metal fundido dentro del molde y asegurar que completamente el 100% del molde ya está en estado sólido. Porque, bueno, nosotros podemos hacer una inspección visual del molde y podemos ver que normalmente esta parte ya se solidificó, ¿no? Es más, hasta lo podemos tocar y ya puede estar frío, esta parte de aquí. Y pensamos erróneamente que ya solidificó el 100% del molde. Sin embargo, vean qué pasa con el centro. Y esta parte está todavía en estado líquido. Si nosotros empezamos a desmoldear nuestra pieza y vamos a tener, bueno, pues esto no va a solidificar, va a tener imperfecciones, esta va a estar como que chupado, ¿no? Esa es una de las imperfecciones que vamos a tener que evitar. ¿Y cómo lo hacemos? Bueno, pues darle el tiempo suficiente para antes de desmoldear la pieza. Entonces, bueno, ¿cómo hacemos esto? ¿Cómo calculamos este tiempo de solidificación? Bueno, hay una regla empírica que han hecho pues, los metalúrgicos, que se llama la regla de Cherenkov, y es esta regla, ¿de acuerdo? Que nos dice que el tiempo de solidificación es igual a una constante. Esta constante depende del tipo de metal que estemos fundiendo por el volumen de nuestra pieza entre el área superficial de la pieza. Todo esto, bueno, esta relación elevado a una constante n, que también depende del material. ¿De acuerdo? Entonces, el tiempo de solidificación, ¿de qué depende? Del volumen de la pieza y el área superficial. ¿De acuerdo? Entonces, para el área superficial, vamos a ver esta parte. Bien. El volumen, ya sabemos que es la cantidad de espacio que ocupa un elemento, ¿no? Y el área superficial es esta parte. Esta parte que estoy encerrando en azul. ¿De acuerdo? Vean, pero es esta parte. Ven, voy a hacer un zoom. ¿Ven esta región gris? Que estoy remarcando en azul. Compañero, ¿se ve? ¿Se ve esa región gris que estoy remarcando en azul? Sí, profe. Bien, ¿qué son esas regiones gris? Son las caras superficiales de nuestra pieza. Entonces, el área superficial tenemos que cuantificar el área de todas las caras de las piezas y sumarlas, ¿de acuerdo? Entonces esto es lo que va a representar el área superficial, el área de todas las caras que tenga nuestra pieza. La sumamos y eso representa nuestra área superficial. Entonces, esta regla pues es muy sencilla de aplicar. Vamos a hacer, para que se entienda, vamos a hacer un ejercicio de qué depende el tiempo de solidificación. Bueno, el volumen y el área superficial. Entonces, vamos a hacer un ejercicio de comparación de 3 distintas geometrías súper sencillas y vamos a determinar, dependiendo de la geometría, cuál de estas 3 piezas tardaría más en solidificarse. ¿De acuerdo? Bien. Entonces, aquí que nos dice que C es una constante que depende del material, ¿no? Del cual se está haciendo el molde. Bien, n igual es un parámetro que depende del material y normalmente ronda entre 1.5 y 2, ¿de acuerdo? Normalmente vamos a tomar que n vale 2. Normalmente eso se toma. Bien, entonces vamos a hacer este ejercicio. Vamos a leerlo. Elizabeth Valencia Rubio, ¿me puedes ayudar a leer el texto, por favor? Elizabeth.
¿Te encuentras, Sí, compañero? maestro. Ok. Fundición, tiempos de solidificación para varias formas. Se está fundiendo 3 piezas metálicas que tienen el mismo volumen, pero diferentes formas. Una esfera, un cubo y un cilindro, cuya altura es igual a su diámetro. ¿Cuál de las piezas se solidificará primero y cuál será la más lenta? Supóngase que N2 N se es igual a 2, considera el volumen N es igual a 2, se considera el volumen de cada pieza como la unidad. que vale 1, ¿no? Entonces, ¿qué nos está pidiendo el problema? Calculemos el tiempo de solidificación de las 3 distintas piezas. Son piezas metálicas y son de un mismo elemento, ¿de acuerdo? Entonces van a tener la misma constante. Pero tienen distintas formas. Una es una esfera, otra geometría es un cubo y la última geometría es un cilindro. Pero del cilindro nos está diciendo algo, que la altura del cilindro es igual a su diámetro. Entonces, si suponemos que n es igual a 2, nosotros tenemos que decir cuál de estas 3 geometrías va a tardar más en solidificarse. Entonces, esto se hace de la siguiente manera. Vamos a ocupar la regla que nos dice cuánto tarda una pieza en solidificar, que es igual a la constante C por el volumen entre el área superficial y esto elevado a la n, ¿de acuerdo? La regla de Churinov es esta, que nos cuantifica el tiempo de solidificación. Entonces, primero que nada, vean qué necesitamos calcular de cada una de estas piezas. Vean la fórmula y díganme qué necesitamos. El volumen de una esfera y su área superficial de la esfera. El volumen del cubo, área superficial del cubo, volumen del cilindro y área superficial del cilindro. ¿De acuerdo? Son las 3 cosas que necesitamos saber, las 2 cosas de cada uno que necesitamos saber para poder hacer este ejercicio. Entonces, ¿se acuerdan cómo se calcula el Profe, volumen? perdón, tengo una duda. Sí, ¿El tiempo de solidificación o de enfriamiento depende qué, del tipo de metal o eso no influye? sí, esta constante depende del tipo de metal, ¿no? Depende de un elemento. Entonces, Esta todos constante, los metales se tomarán como constante a 2. Bueno, es que no, ah, trabajo en una fundición y bueno, tenía entendido que dependía del tipo de metal. Bueno, no se toma como constante a un mismo número. Bueno, por eso pregunto, ¿no? sí, no. C, el tipo de metal nos va a dar una distinta constante. ¿De acuerdo? Lo que se toma como 2 es esta N, a la cual se están elevando esta relación. La relación volumen sobre área. ¿De acuerdo? Entonces, si yo tuviera un determinado elemento, tal vez esta constante valdría 4. Pero si cambio de elemento, esta constante ya tal vez puede valer 6. Entonces, también depende del tipo de metal que estemos utilizando. Compañero, ¿y cómo lo sabemos? Bueno, esta C es la que nos dice qué tipo de metal vamos a utilizar. Que normalmente ya está en tablas, esta constante. Se obtuvo de manera empírica después de muchos experimentos, muchas pruebas y errores. Se tiene una C para cada elemento. ¿Compañero? Ah, sí, profe, gracias. Ok, bueno. Y bueno, en este caso, en este problema, las 3 piezas son de un mismo elemento. Entonces, ¿estás de acuerdo que la constante va a ser la misma? No la conozco, pero como sé que las 3 piezas vienen de un mismo elemento, la constante va a ser la misma para la esfera, el cubo y el cilindro. ¿En eso sí estamos de acuerdo? Sí, profe. Ok, muy bien. Entonces, vamos a calcular el volumen de la esfera, el volumen del cubo, el volumen del cilindro, área superficial de la esfera, del cubo y del cilindro. ¿Cómo lo vamos a calcular? Bueno, pues vamos a suponer que todas, aquí nos están diciendo que todas tienen el mismo volumen, ¿de acuerdo? Y ese volumen lo vamos a tomar como una unidad,
¿De acuerdo? Son los datos que tenemos que comprender de este texto para realizar el problema. Bien, entonces aquí les pongo las fórmulas de cada uno para calcular el volumen y área superficial. ¿De acuerdo? Esta área es el área superficial. Esto es el volumen. Esto, ya saben que el área de un cubo es lado al cubo. Y vean, aquí en el cubo, ¿cuántas caras tenemos, compañeros? ¿Cuántas 6. caras tiene un cubo? 6, ¿no? Entonces, el área de un cubo, de un lado de un cubo es al cuadrado. Si tenemos 6 caras, el área total superficial del cubo sería 6 por a cuadrada. ¿De acuerdo? Entonces, esta nos está dando el área superficial del cubo. Y vean, y aquí nos está dando también el volumen del cilindro, que es pi por radio al cuadrado por la altura. Y aquí tenemos que calcular dos áreas, ¿de acuerdo? Primero, el área de la tapa, y va a ser exactamente igual a la área de la tapa inferior, ¿de acuerdo? Entonces, ¿cómo lo hacemos? ¿Cómo se saca el área de un círculo? Pi por radio al cuadrado. Pi por radio al cuadrado, y como tengo 2 por pi por radio al cuadrado, ¿no? Aquí está el área de las tapas. El área lateral, compañeros, vean. Pues si se dan cuenta, el área lateral es un rectángulo, donde esta longitud pues, es el perímetro del círculo. ¿Cómo tengo el perímetro del círculo? 2 pi por radio. Muy bien. Entonces ya tengo, digamos, la base de este rectángulo, me falta multiplicarlo por la altura. Y vean, de esta manera obtengo el área lateral del cilindro, 2 pi por radio por la altura. Si a esta área lateral le sumo el área de las tapas, esto me va a dar el área superficial, 2 pi por r por altura más 2 pi por r al cuadrado. ¿De acuerdo? Entonces este es el área superficial. ¿Alguna duda en estas fórmulas, compañeros? Son súper sencillas de secundaria. ¿Pero alguna duda? Por ahorita no, profe. Muy bien, entonces vean. Vamos a utilizar esta regla, que nos dice que el tiempo de solidificación depende de del volumen entre el área superficial. Vamos a empezar con la esfera. Vean, nos está diciendo que tomemos el volumen de la esfera como una unidad, ¿no? Que vale 1. Sí, vamos a hacerlo. Entonces el volumen de la esfera es 4/3 de pi por radio al cubo. ¿De acuerdo? Entonces, si yo digo que el volumen vale 1, aquí en lugar de b voy a decir que es 1, porque nos dice que vale la unidad. De aquí vamos a estar despejando el radio. ¿De acuerdo? Entonces, vean, el radio ¿cómo quedaría despejado? El 3 que está dividiendo va a pasar multiplicando. El 4 que está multiplicando pasa dividiendo. Pi está multiplicando va a pasar dividiendo. Y como el radio está elevado al cubo, tenemos que sacar raíz cúbica o elevar a lo que está dentro del paréntesis al tercio. A un tercio, perdón. Entonces, esto es el despeje del radio. ¿De acuerdo? ¿Cuánto vale el radio? 3/4 de pi elevado a un tercio. ¿Se entendió esta parte que se hizo aquí? Suponemos que el volumen, bueno, nos dice el problema que el volumen vale 1. Sabiendo eso y conociendo la fórmula de calcular el volumen de una esfera, despejamos el radio y este es el valor del radio. ¿De acuerdo? Ya que conocemos el valor del radio de la esfera, lo que vamos a hacer a continuación es que vamos a calcular el área superficial. El área superficial de la esfera es 4pi por radio al cuadrado. Aquí está. 4pi es algo que ya conocemos, son constantes. Y el radio, ya lo conozco. ¿Cuánto vale el radio? ¿Quién me dice cuánto vale el radio? 3/4 de pi a un tercio. Elevado a un tercio. Muy bien. Entonces sustituyo el radio en esta fórmula para calcular el área superficial. Y vean, 4pi por 3/4, bueno, 3 entre 4pi. ¿Y esto elevado a qué? Bueno, acuérdense, leyes de exponentes.
Cuando tengo un exponente elevado a otro exponente, ¿qué pasa? Pues se multiplican los exponentes. 2 por 1/3 me va a dar 2/3. Y entonces esto metan en la calculadora. ¿Cuánto les da? Vean, primero, sí, metan esto en la calculadora. 4pi por 3 entre 4pi y esto le va a dar los 2/3. Les debe dar un valor de este. Y bueno, compruébalo. Les doy un tiempo para que lo comprueben. ¿Cuánto les da? Profe, ahí tengo una duda. ¿Por qué en ese caso no fue elevado al cubo y no al 1/3? Déjame borrar lo que hice. Para que... ¿Qué es lo que no fue elevado al cubo, compañero? ¿El radio? Ajá, en ese caso, ¿por qué no fue elevado al cubo? Ah, ¿Y por el qué área superficial. No, en el volumen, cuando despejó el radio, ¿por qué no fue elevado al cubo? Ok, Pues a muy ver que buena pregunta. despejamos 3/4 de pi. Ok, fíjate. Esta es la fórmula para conocer el volumen de una esfera. ¿Estamos de acuerdo en eso, compañero? Sí. Bien. ¿Cuánto vale el volumen de la esfera? Voy al texto. ¿Qué dice aquí? Sí, vale la unidad. Vale 1 unidad. Entonces, ese dato ya lo conocemos, ¿no? El volumen vale 1. Entonces, de esta fórmula, ¿qué es lo que no conozco? ¿El volumen cuánto vale? 1. 4/3, pues es una constante. ¿Cuánto vale pi? 3.1416, ¿no? ¿Qué es lo único que no conozco? El radio. Entonces, el radio lo despejo y me queda esto, ¿de acuerdo? Bien, fíjate, aquí tengo que volumen vale 1, pero vean, si aquí le pongo 1, que es el volumen, 3 por 1 es igual a 3. Tal vez esa es la confusión, ¿no? De dónde quedó el volumen, ¿no? Aquí se toma en cuenta, solo que como el volumen vale 1 y que lo multiplicamos por 3, pues es como que redundante poner 3 por 1 aquí. No, no, no. Mi duda fue que, o sea, porque ¿por qué fue elevado a la 1/3 y no a la 3? Ah, ok, Nomás es ese. La raíz, ¿no? fíjate. Sí, exactamente, leyes de exponentes. Ah, ok. Esta, fíjate, el radio está elevado al cubo, entonces para despejar al radio, tienes que elevar todo lo que está del otro A la lado 1/3. Sí, por ya, un ya. tercio, ¿vale? Muy bien, ¿y ya comprobaron este valor, por favor? Sí, a mí me da 4.83. Muy bien. 4.8359, ¿no? Entonces lo redondeamos a Sí. 4.84. Bien. Entonces, fíjense, ya podemos aplicar el tiempo de solidificación. La constante no sé cuánto vale, ¿no? No lo sé. Pero sé que las tres piezas son del mismo material y van a tener la misma constante. Entonces, el tiempo de solidificación va a ser igual a C. El volumen, ¿cuánto vale? 1. ¿Cuánto vale el área superficial? 4.84. ¿Cuánto vale N? ¿Cuánto Vale vale N? 2. Vale 2. Entonces, metan esto en la calculadora y díganme cuánto vale 1 entre 4.84 y esto elevado a la 2. .0.04268. 32, 7, ¿no? Vamos a ponerle un 7. Por la constante C, que no sé cuánto vale, pero voy a poner aquí con azul para que sea. Por esta C. ¿De acuerdo? No sé cuánto vale esta constante, pero sé que las tres piezas son del mismo material, entonces van a tener la misma constante. Entonces, esto me va a dar un parámetro para saber que una vez que haga esto con el cubo, si me da un número mayor a esto, en función de C, pues voy a saber que el cubo va a tener un tiempo de solidificación mayor que la esfera. Bien. ¿Aquí hay alguna duda, compañeros? Ninguna. No, profe. Perfecto. Entonces, vean. Aquí está. Ah, no, aquí lo redondeamos a 4.3, ¿no? Aquí está esta parte.
Ahora vamos a hacer lo mismo, pero con el cubo. ¿De acuerdo? Entonces, ya tenemos todo. Vean, si el volumen vale 1, ¿cuánto va a valer el área del cubo? Bueno, perdón, un lado del cubo. Entonces, vean, aquí despejamos esto. Lo voy a hacer por paso, todo completo. ¿Todos de acuerdo que el volumen vale 1? Volumen es igual a un lado del cubo a la 3. Entonces despejamos esta A, que representa un lado del cubo, y es raíz cúbica de 1. ¿Quién me dice cuánto vale la raíz cúbica de 1? 1. 1. Entonces vean, por eso es que el lado vale 1. Y ahora quiero encontrar el área superficial de mi cubo. Entonces, si A vale 1, 1 al cuadrado, ¿cuánto es? 1. 1 por 6. 6. 6. Entonces el área superficial vale 6. Vean, está súper sencillo. Entonces esto es igual a ¿qué? A la constante C que no conozco por 1 que vale el volumen entre 6 que vale el área superficial y esto elevado a la 2. Dígame cuánto es un sexto elevado al cuadrado. 0.027. 20. Los reunimos a 8, ¿no? Porque después siguen 7, 7, 7, 7. Todo en función de la constante C. Ustedes vean, y aquí ya me pueden decir algo ustedes. ¿Cuál de estas dos geometrías tarda más en solidificar? ¿El cubo o la esfera? La esfera. La esfera tarda más en solidificar, es mayor. Bueno, entonces ahora falta hacerlo con el cilindro, ¿de acuerdo? Hacer lo mismo con el cilindro y ver cuál de las tres tiene un menor tiempo de solidificación. Vamos a hacerlo. Bien. Aquí, bueno, aquí está redondeando a 0.28. Ahora vamos con el cilindro. Bien. Del cilindro nos dice que el volumen también vale 1, ¿no? Es un poquito más complicado. Entonces el volumen vale 1. Vamos a trabajar con esta ecuación. Esta ecuación nos dice cuánto vale el volumen de este cilindro. ¿De acuerdo? Que es 4pi al cuadrado. Bueno, 4pi por r al cuadrado por altura. Pero ¿qué nos dice el texto, compañeros? Vamos a leer el texto. A ver, aquí dice. Un cilindro cuya altura es igual al diámetro, ¿no? ¿Todos? ¿Está claro esto? Un cilindro cuya altura es igual al diámetro. ¿El diámetro es igual a qué, compañeros? 2 veces el radio. 2 veces el radio. Entonces la altura es igual a qué? A 2 veces el radio. Y en este caso es igual al diámetro. Entonces fíjense, de aquí, esta es la fórmula para calcular el volumen del cilindro. Donde vea H, voy a poner 2 veces R. ¿De acuerdo? Entonces, vean, lo voy a hacer aquí todo por paso. Pi R al cuadrado se mantiene. H, ¿cuánto vale ahora? Dijimos 2R. 2R. Y R por R, ¿cuánto? R por R cuadrada, ¿cuánto es? 2R R3. cúbico. R cúbica. Entonces, por eso es que vamos a utilizar esta fórmula. Bien. Ahora, ¿cuánto vale el volumen? 1. 1. Entonces, ahí ya podemos despejar a R. De esto que hicimos aquí, despejen a R, sabiendo que el volumen es 1. Entonces, aquí lo voy a poner 1.
es igual a 2 pi por r cúbica. Vamos al despeje en rojo. Entonces r va a ser igual a ¿qué? A 1 sobre 2 pi. Entre 2 pi Ajá, sobre al 2 cuadrado, ¿no? pi. Elevado a... Si r está aquí al cubo, pues esto tiene que estar elevado a la 1/3. ¿Todos de acuerdo en esta parte? Es lo mismo que si pusiéramos la raíz de 3, ¿no? Sí, raíz de 3, muy bien. Exactamente, es lo mismo. Raíz de exponentes. Entonces, aquí está. Entonces ya sabemos cuánto vale el radio. Vale 1 sobre 2 pi y esto elevado a la 1/3. Ahora vamos a calcular cuánto vale el área total del cilindro, área superficial del cilindro. Con esta fórmula que dice que es 2 pi por r por h más 2 veces pi por r al cuadrado. Entonces, ¿qué dijimos que es h? Dijimos que h es igual a 2 veces r. Entonces lo sustituimos. Entonces 2 pi por r por 2r, que me va a dar esto. 4 veces pi por r al cuadrado. ¿De acuerdo? 4 veces pi por r al cuadrado más 2 veces pi por r al cuadrado. ¿Cuánto me va a dar esto? 4 pi. 6 pi por r al cuadrado. Aquí, bueno, aquí hay un error. Aquí debió haber hecho 4. Ah, no, perdón. Aquí está. No está correcto. Solo que aquí hizo todo directo. Aquí vean. 2h es igual a 2r. Entonces al momento de multiplicar 2 por 2 son 4 pi por r cuadrada más 2 pi por r cuadrada. Me da 6 pi por r cuadrada. ¿Aquí esto está claro, compañeros? ¿Cómo llegamos a 6 pi por r cuadrada? Solo pasó la h por 2r, ¿no? Bueno, lo Sí, sustituí, después lo multiplicó y ya. exacto. Muy bien, Ya ahí está. está sencillo. Y ahora, ¿cuánto vale r? R vale 4.031. Muy bien, multiplícalo por 6 pi. ¿Cuánto te da? 0.075. 0.075. O sea, vamos a ver. Sí, R es igual a ¿qué? Vamos a comprobar. 1 sobre 2 pi. Y esto lo elevamos a la ¿qué? A la 1/3. O raíz cúbica de esto, como quieran hacerlo. Y este número R, ¿cuánto te dijiste que te daba? 0.54. sí, 0.541. Ajá, algo así, ¿no? Y bueno, a este número, ahora lo vamos a elevar a las 2/3, ¿vale? Este número que nos dio aquí, vamos a elevarlo a las 2/3. Lo elevamos a las 2/3 y nos da 0.664. Este número elevado a las 2/3 nos da 0.664. Si lo multiplicamos por 6 veces pi, ¿cuánto nos da? ¿Cuánto les da, compañeros? Me dio 3.98. ¿Cuánto? Sí, a mí tampoco me da este balón, pero me da otro distinto. ¿Cuánto les da? Quiero... 3.98. ¿A todos les da eso? ¿3.98? ¿Alguien les da otra cosa? A mí me da Compruébenlo. 5.53. 5.53, ajá. ¿Quién más? Siento que los demás compañeros lo hagan. Igual 5.53. Ok, entonces aquí tenemos 2 votos. Otro. ¿Quién más le da esto? Y creo que alguien más le dé 5.53 para poder continuar.
¿Alguien más le da ese valor, compañeros? A mí me da 5.53, profe. Sí, 5.53, 58 Simón, ya lo rectifiqué. y da 5.54, ¿no? Redondeando. Está correcto esto. Muy bien, entonces ahora sí, vamos a calcular el tiempo de solidificación, que es igual a C, igual, que multiplica a 1 sobre 5.54, esto elevado a la 2. ¿Y cuánto vale esto ahora? Entonces hagan esto, 1 sobre 5.54, esto elevado al cuadrado, ¿cuánto les da? 0.03. Sí, 0.32, ¿no? 0.3, muy bien. Por una Sí, constante. Entonces ahora concluyan. ¿Cuál de las tres geometrías, esfera, cilindro o cubo, es la que tarda más tiempo en solidificar? la esfera. La esfera tarda más tiempo, ¿no? Esta es la que tarda más tiempo. ¿Y cuál de los tres tarda menos tiempo en solidificar? Parece que... El cilindro. Sí, el cubo. No, el El cubo. cubo. El cubo es el que tarda menos en solidificar. Muy bien. Ok, entonces, ¿alguna duda en este ejercicio? Como dijo el compañero, el tiempo sí depende del tipo de metal que estemos tratando y también depende de las condiciones geométricas, volumen y área superficial. Uy. Ok. Entonces aquí perfectamente podemos ver que esta tarda más, esta tarda menos, y el cilindro es un intermedio entre el cubo y la esfera. ¿Bien? ¿Alguna duda hasta aquí, compañeros? Déjame hacer esto. ¿Una duda hasta aquí? ¿No hay dudas ni comentarios? No, infecto. Perfecto. Vamos a... De una vez voy a dejar la tarea para el siguiente jueves. En la tarea voy a compartir la pantalla de la tarea en un momento. Un momento en el que abre. Vean, entonces ahora sí. Vean, ¿ya se ve la presentación? Ya, profe. Entonces, ok. Compañera María del Sol Vera López, ¿me puedes ayudar a leer el texto, por favor? Otra María del Sol. Compañero Pedro Acosta Espejal, ¿me puedes ayudar a leer el texto? Seguimos con Denise Castillo Rangel, ¿me puedes ayudar a leer el texto? ¿Sí me escuchan, compañeros? Sí, profe, acá Sí, andamos. profe. Sí, profe. Todos los que he preguntado son los que ya no están. Hoy vamos a ver una más al azar. Maylina Meraz Anduaga, compañera, ¿te encuentras? Sí, profe. ¿Me ayudas a leer el texto, por favor? Fundición. Tiempos de solidificación para varias formas.
Se están fundiendo tres piezas metálicas de diferentes formas, una esfera, un cubo y un cilindro, cuya altura es igual a su diámetro. ¿Cuál de las piezas se solidificará primero y cuál será la más lenta? Supóngase que N2 se considera el volumen de la esfera como 2 metros cúbicos, se considera el volumen del cubo como 4 metros cúbicos. Esto es parecido a lo que hicimos. Bueno, aquí dice 3, pero son 2. Bueno, aquí una disculpa, aquí deben ser 2. Pero ahora el volumen ya no es la unidad, sino que el volumen de la esfera vale 2 metros cúbicos y la del cubo 4 metros cúbicos. Entonces ustedes tienen que definirme cuál de estos dos va a tardar más tiempo en solidificarme. El procedimiento es casi exactamente igual a lo que hicimos ahorita en clase. Entonces no sé si viendo la tarea tengan alguna duda del ejercicio que tienen que realizar. Nomás cambié el volumen, ¿no, profe? Sí, se cambia el volumen, pero igual, bueno, cambian. El procedimiento es el mismo que hicimos aquí. Nada más tienen que hacerlo ustedes por su cuenta y decirme cuál les tarda más, ¿no? Es muy sencilla la tarea. Entonces, ¿no hay dudas, compañeros, en la tarea? No, profe. Bien, entonces, vamos a seguir rápido con unos pocos de conceptos de la clase y la terminamos. ¿Ya está clara la tarea? Ok. Aquí voy a compartir. Muy bien, ahora vamos a ver con un poquito de teoría. Vamos a ir desde el número 10 en adelante, digamos. Ok, Luis Ángel me acaba de mandar un mensaje. Ok, no te preocupes, Pedro, no pasa nada. Pero gracias por avisarme. Ahora vamos con Alma Rocío Caballero Alvarado. Compañera, ¿en puedes ayudar a leer la diapositiva, por favor? Sí, profe. Contracción. Debido a sus características de dilatación térmica, los metales en general se contraen, comprimen, durante la solidificación y se enfrían a la temperatura ambiente. La contracción que provoca cambios dimensionales y algunas veces agrietamiento es el resultado de tres eventos consecutivos. 1. La contracción del metal fundido al enfriarse antes de solidificar. 2. La contracción del metal durante el cambio de fase de líquido a sólido, calor latente de la fusión. Y 3. La contracción del metal solidificado, la fundición. Conforme su temperatura se reduce a la temperatura ambiente. Ok, entonces, ¿qué nos está diciendo esto? Que el metal va a cambiar sus dimensiones. Algunos metales se comprimen, algunos se dilatan al cambio de temperatura. Entonces, cambio, este comprimimiento del metal durante la solidificación, pues bueno, se debe, uno, a que el metal empieza a solidificarse, bueno, empieza a enfriarse antes de solidificarse. Otra es cuando estamos cambiando de estado sólido a líquido, ahí va a cambiar su densidad, por lo tanto igual se va a comprimir. Y el tercero es cuando, debido a que la temperatura se reduce a la temperatura ambiente, ¿no? Simplemente por un enfriamiento vamos a tener una contracción, ¿no? Y bien, aquí en la tabla hay un porcentaje de contracción dependiendo el elemento. Bien, quiero que vean la tabla detenidamente y que me digan qué elemento se va a contraer más. ¿Cuál de estos elementos? Hierro gris. Hierro gris, ¿dónde está hierro gris? Ok, no, bueno, dilatación es que se expande. El hierro gris al momento de que se enfría va a aumentar su volumen en 2.5%. ¿De acuerdo? No, pero ¿cuál se contrae más? En este caso, el aluminio va a estar contrayéndose 7.1% de su volumen original, digamos. Entonces debemos tener esto en cuenta.
¿Cuál de estos elementos se contrae menos? Plomo. El plomo 3.2, bueno, este Cero es el 1. carbono. Al 0 el carbono, que va de 2.5 Cero al el 4, ¿no? carbono. Entonces, estos dos son los que menos se contraen. El que más se contrae es el aluminio. Y viceversa, entonces hay elementos que en el momento de enfriarse se van a estar expandiendo. Está en el caso de hierro gris, que se aumenta a 2.5 su volumen, el bismuto que aumenta a 3.3 y el silicio que aumenta a 2.9. Ok, muy bien. Vamos a continuar. Ok. Ahora vamos con Felipe Díaz Arredondo. ¿Me puedes ayudar a leer la diapositiva, por favor? Sí. Fundición de efectos. En los procesos de manufactura pueden desarrollarse diversos defectos, dependiendo de factores como los materiales, el diseño de la pieza y las técnicas de procesamiento. En tanto que algunos defectos solo afectan la apariencia de las partes producidas, otros pueden tener efectos adversos importantes en su integridad estructural. Entonces dice que podemos tener dos clases de defectos. Unos defectos superficiales, que hace que la pieza sea fea, pero sin embargo nos sirve sus propiedades mecánicas para la función que necesitamos realizar. Pero hay otros defectos que son estructurales, que ya la pieza final ya no va a tener las propiedades mecánicas necesarias para su trabajo final. ¿De acuerdo? Entonces vean, aquí podemos ver una pieza sacada del molde. Y aquí ya después de un acabado, donde ya se quitan estos elementos que vienen con el molde de fundición, se repule, se les da un poco una rectificación y queda así la pieza. Bueno, ¿qué tipo de defectos tenemos? Pues uno que son de cavidades, vean cómo son los defectos de cavidades, que tenemos una, digamos, aquí se queda un poco de aire o una ráfaga de aire entró y tenemos una sopladura, y vean cómo es como una burbujita, una cicatriz, o uno en forma de ampolla. Vean, que esta en forma de ampolla puede ser que tal vez aquí el defecto sea este puntito, ¿no? Pero si vamos más adentro, pues el defecto va más adentro de la pieza. Entonces, tenemos tres tipos de defectos en forma de cavidades. Discontinuidades, vean, aquí no se alcanzó a llenar el molde al 100% de su capacidad y dejó esta parte vacía. Acuérdense cómo era el enfriamiento de las paredes del molde hacia el centro de la pieza. Entonces aquí no llegó la suficiente cantidad de material, no lo dejamos enfriar el tiempo necesario y se surgió esta grieta, ¿no? Bueno, ¿el molde de qué consiste? Ingeniero Víctor Fermín Sánchez, ¿me puedes ayudar a leer este mapa conceptual, por favor? Sí, ¿cuál es la base del proceso? Generación del molde se caracteriza por, puede estar fabricado con distintos materiales, reproduce la geometría exterior de la pieza, está sobredimensionado, contracción, permite la extracción de una pieza sin deteriorarla. Muy bien, entonces el molde puede estar fabricado de distintos materiales, puede ser digamos, un metal, puede ser de madera, puede ser un molde de unicel. Tenemos distintos materiales para fabricar moldes. Dependiendo del material, va a tener distintas aplicaciones. ¿Cuál es la función del molde? Pues reproducir la geometría exterior de la pieza. ¿De acuerdo? El molde nos va a dar la geometría final que queremos que tenga nuestra pieza. Mayormente siempre va a estar sobredimensionado. ¿Por qué? Por tener en cuenta el fenómeno de contracción. Vean, recuerden la tabla que aquí les puse. Dependiendo del elemento que estemos trabajando, pues siempre se va a estar contrayendo un cierto porcentaje. Entonces, si vamos a saber que nuestra pieza final va a ser de aluminio, pues nuestro molde debe tener en cuenta que se va a comprimir 7.1%.
O si es de hierro blanco, ahí es de 4 a 5.5%. Tenemos que tomar en cuenta la contracción. Bien. Y bueno, tiene que tener ciertas características para permitir la extracción de la pieza sin deformarla. ¿De acuerdo? Bien. ¿Qué tipos de molde tenemos? Un molde desechable, un molde permanente. Los moldes desechables normalmente son hechos de arena, yeso o materiales similares. Y los de permanentes pueden ser metales o cerámicos. Características de cada uno de ellos, bueno, los de arena o yeso, pues se fabrican siempre que se realiza una pieza. Necesitamos una pieza, un molde. Siempre que vayamos a tener una pieza, se necesita un molde. Y una vez que tengamos la pieza, pues tenemos que destruir el molde. Entonces ese molde ya no nos va a servir. Otra, la diferencia con el molde permanente, bueno, que se reutilizan los moldes, eso no se destruyen. Normalmente se utilizan por la fabricación en serie por lotes y normalmente se componen con dos partes separables entre sí que se embuenan perfectamente y después se vierte el metal. Bien. Y aquí les pongo un ejemplo de un molde desechable, es un molde de arena. Y este es un ejemplo de un molde permanente, un molde metálico. Entonces vean cómo aquí tenemos algunos elementos propios del molde de arena para poderlo realizar. Entonces vean, vamos a continuar. Ok. Ahora con Ulises Suárez. Ulises Galván Suárez, ¿me puedes ayudar a leer la diapositiva, por favor? Fundición en arena. Básicamente la fundición en arena consiste en colocar un modelo que tiene la forma de la fundición deseada en arena para hacer una impresión. B. Incorporar un sistema de alimentación. C. Retirar el modelo y llenar la cavidad del molde con metal fundido. D. Permitir que el metal se enfríe y solidifique. E. Separar el molde de arena. Y F. Retirar la fundición. Básicamente consiste en estos pasos para realizar una fundición en arena. ¿De acuerdo? Primero vamos a hablar del modelo. El modelo normalmente está hecho de madera o plástico. Y este modelo nos sirve para realizar el molde. ¿De acuerdo? Entonces, nos sirve para fabricar machos y corazones que vamos a ver más adelante. Y vamos a ver los pasos. Aquí van a ver los pasos. Bueno, ahorita. Ok. Vamos a ver primero las piezas que tiene un molde antes de ver el proceso. Bien. ¿De qué consiste un molde? Bueno, consiste de que va a tener una caja, va a tener una copa de vaciado, un bebedero y un sistema de canales. Entonces, aquí, por favor, ¿me puedes ayudar, Emanuel Hernández Peláez, a leer esta diapositiva? Manuel. Juan Ramón Marín Venegas, compañero, ¿te encuentras? Melina Meraz Sandoaga. ¿Me ayudas a leerlo, por favor? La caja que soporta los moldes de partición. Cuando se utilizan más de dos piezas en un molde de arena, a las partes adicionales se les llama centros. 2. Una copa de vaciado o gaseo en la cual se mete el metal fundido. 3. Un bebedero, a través del cual el metal fundido fluye hacia abajo. 4. Un sistema de canales de alimentación que llevan el metal fundido desde el bebedero hasta la cavidad del molde. Las compuertas son entradas a esta cavidad. Entonces, vean, son una de las piezas, uno de los componentes que tiene que tener un molde, una caja. Normalmente es de madera y se compone con dos partes, ¿no? Una parte superior y una parte inferior. Entonces, vean, aquí en la imagen
esto es lo que nos va a brindar soporte a la arena para poder realizar el molde. El molde es este espacio que nos va a dar la geometría a la pieza final. ¿De acuerdo? Este espacio que se ven aquí, ese es el molde, ¿no? Ese es el molde. Uy. Normalmente estas cajas tienen como unos pequeños soportes horizontales para darle más soporte a la arena. Vamos a ver más adelante cómo hacer este tipo de arena. Tiene que tener unas características físicas importantes para que una vez que nosotros pongamos, digamos, el modelo, la arena conserve esa geometría y tenga cierta resistencia, porque al momento de quitar el modelo, pues bueno, queremos que se quede este espacio. La copa de vaciado es esta parte. Aquí está esta parte, donde vamos a estar introduciendo el metal, y aquí es donde nosotros vamos a estar en cuenta la altura de la misma para poder calcular la velocidad, ¿no? La copa de vaciado más el bebedero. Que esta es la copa de vaciado, tiene cierta altura, y el bebedero tiene cierta altura. Entonces, la suma de estas dos alturas, más de donde se esté virtiendo el molde, esto de acá. Normalmente esto se hace pegado a la copa de vaciado, por eso no cambia tanto. Pero bueno, esta es la altura que tenemos que tener en cuenta para calcular la velocidad. Y bueno, sistema de canales de alimentación son estos canales que nos llevan metal fundido a la pieza, ¿no? Que van pasando por estas cavidades. Bien, ahora vamos con Al-Azhar. Al-Azhar ya me perdí quién iba. Vamos a ver, Juan Ramón. Vamos a darle una oportunidad más. Juan Ramón Marín Venegas. ¿Sí te encuentras, compañero? Compañero. Y David Sánchez Rojas, compañero, ¿te encuentras? Sí, profe. ¿Ayudas a leer la diapositiva, por favor? Sí, dice molde 5. Las mazarotas que suministran metal fundido adicional a la fundición conforme esta se contrae durante la solidificación. 6. Los machos o corazones, que son insertos hechos de arena, se colocan en el molde para formar regiones huecas o para definir la superficie interior de la fundición. También se utilizan en la parte exterior de la misma a fin de formar características o letras sobre la superficie o cavidades externas profundas. 7. Respiraderos o vientos, que se colocan en los moldes para extraer los gases producidos cuando el metal fundido entra en contacto con la arena en el molde. Y el macho. También dejan escapar el aire de la cavidad del molde conforme el metal fundido fluye en su interior. Muy bien, entonces, ¿qué pasa? Bueno, primero, el molde ese es el espacio que creamos con el modelo de madera. Entonces, este espacio que va a estar vacío, se va a estar llenando conforme estemos virtiendo nuestro fluido, nuestro metal en forma de fluido. Conforme se va llenando, el molde va produciendo algunos gases. Tenemos que sacar estos gases para que no ocupen espacio dentro del molde y no tengamos imperfecciones. Lo hacen por medio de los respiraderos. También, el aire es un fluido que ocupa cierto espacio. Al momento de que lo vamos desplazando con el metal fundido, que es un fluido, bueno, pues tenemos que sacarlo de alguna forma. Si no sacamos ese aire en los respiraderos, pues bueno, no vamos a tener forma de cómo sacarlo y nos van a quedar huecos. ¿De acuerdo? Tenemos que sacar el aire. El aire es un fluido y ocupa volumen. Entonces hay que desplazarlo y sacarlo fuera del molde. Las mazarotas, ¿qué hacen? ¿Qué es la función de la mazarota? Vean, se va llenando el metal fundido y va a llenar esta parte de metal, ¿no? Bueno, entonces aquí va a tener cierta altura y cierto material que nos va a ayudar a llenar
los espacios difíciles de llegar del molde, ¿no? Entonces, este fluido que tenemos aquí se va a dirigir para poder llenar ciertas cavidades que sean difíciles de llenar. Por eso nos sirven las mazarotas. Bueno, en grandes rasgos son los 7 componentes que componen una fundición en arena. Bueno, aquí sigue la tarea. Y esto lo tenía aquí, pero yo creo que lo vamos a ver mejor en un video. La siguiente clase vamos a comenzar desde acá. Cómo realizar un molde en arena. Aquí no se alcanza a distinguir todos los pasos que tienen que hacer conforme al este diagrama de flujo. Entonces yo creo que el martes empezamos desde aquí, pero con un video donde se pueda ver cómo se construye un molde de arena, bueno, primero cómo se prepara la arena, ¿no? Con mezcla de agua y arena aglutinantes, que tengan esas propiedades de que una vez que lo estemos moldeando la arena, conserve esa forma, ya sin deformarse al momento de quitar los modelos. Cómo se van a unir las cajas una tras otra. Aquí se van a dar cuenta que dependiendo que una es una parte superior y otra la caja inferior, lo vamos a distinguir una de otras. Y tiene que tener suficientemente rígida para el momento al momento de alzar esta del suelo, voltearla y ponerla sobre el molde inferior, pues bueno, no se deforme la cavidad. Una vez que hagamos esto, se vierte el metal, se deja cierto tiempo de solidificar y después de que pase ese tiempo de solidificación, pues se retira. Y después se eliminan los elementos del molde, ¿no? Los canales de alimentación, la mazarota, el bebedero, los respiraderos se eliminan y aquí ya tenemos nuestra pieza final. Pero esto lo vemos ya el siguiente martes con un video que esté mejor explicado. Bien. Vamos a dejar la clase hasta aquí, compañeros. ¿Hay alguna duda, algún comentario? No, profe, ninguna. No, profe. Bien, perfecto, entonces nos vemos el día martes. En un momento les subo la clase a los archivos de la materia. Se va a llamar clase 5 mano. Clase 5 mano porque es de manufactura. Es un PDF ahora. En este momento lo estoy subiendo. Ok, ahorita se sube y ya. Sería todo por mi parte, compañeros. Que tengan bonito fin de semana. Hasta luego. Gracias, profe, Claro, igualmente. profe, gracias. Luego, profe, gracias. Gracias. Hasta luego. Hola, bye. Hasta luego, Inge.